En un futuro no muy lejano, nuestros audaces expertos proclaman que el hombre surcará los cielos en vehículos voladores, cruzando continentes con la facilidad de un paseo dominical. En cierto modo podemos decir que el futuro ha llegado, hay muchas cosas súper futuristas, aunque quizás no tan locas como veíamos en la intro, pero eso sí, la tecnología y la conectividad han llegado para quedarse. En los últimos años hemos visto una auténtica guerra entre fabricantes con motos cada vez más y más avanzadas, con más y más tecnología. El problema viene cuando buscas una funcionalidad concreta y o bien esa moto nueva no la trae, o bien no quieres cambiar tu moto. Esta es la oportunidad que han querido aprovechar los chicos de Chiji, una marca que se ha dedicado a fabricar productos tecnológicos, pero de manera universal. ¿Qué quiere decir? Que los puedes instalar en prácticamente cualquier moto. Sin ir más lejos, nos han enviado esto, el iOS 5 en varias versiones, iOS 5 Lite, que es una pantalla que he podido instalar en mi KTM 990 con muchísimas funciones como puede ser CarPlay, cámaras de seguridad y demás. ¿Qué ocurre? Que en cuanto he indagado un poco en la marca, he alucinado con otros de los productos y en lugar de quedarme en una simple prueba, os traigo un vídeo que es un repaso por diferentes chuches que podéis instalar en casi cualquier moto para modernizarla por completo. Empezaremos por el CG2, un soporte de smartphone que podríamos catalogar como de gama alta por el uso de materiales como el aluminio mecanizado, acabados de alto nivel y lo más importante, la incorporación de carga inalámbrica o por cable. Esta es la propuesta de Chiji para su soporte de móvil. Podríamos decir que es el producto más simple de su catálogo, pero de simple tiene poco porque partamos de la base que cuesta en PVP 159 €, así que algo trae. De entrada, la calidad de acabados es espectacular, está fabricado en mecanizado CNC y el uso de estos materiales nobles, vamos a decir, con esta parte más de fibra y demás. También tiene toda la parte trasera con un anclaje de bola para poder girarlo y rotarlo hacia donde queráis. Está montado en goma para esta reducción de vibraciones de los móviles que sabemos que son muy sensibles. Y bueno, en definitiva, apuestan por un anclaje tipo pinza, vamos a decir, quizás es más habitual en los coches. Básicamente lo que hace es meter el móvil, presionar la pinza del inferior y estas pestañas laterales vienen a abrazarlo. Tiene mucha presión y en principio lo han testado a gran velocidad, con lo cual en moto no debería dar ningún problema y eso nos confiere la posibilidad de no necesitar carcasas o adhesivos en el móvil. Eso sí, acepta un tamaño de entre 72 y 86 milímetros de ancho, con lo cual también acota los móviles que son compatibles con este sistema, pero bueno, digamos que los más populares en cuanto a smartphones, como los iPhone y demás, entran perfectamente. Y aquí pasamos a la otra funcionalidad. Como habéis visto, esto tiene un cable por la parte trasera y es que tiene carga inalámbrica de 15 vatios, carga rápida en el modo inalámbrico, y también tiene una toma USB-C por aquí debajo que podemos conectar con nuestro móvil y tener una carga de 25 vatios. Este cable va a la batería de la moto, tiene su propia protección y no consume en principio electricidad cuando no se está usando, y viene con su propio soporte para manillar, con varios adaptadores para poder anclarlo de cualquier manera en el manillar de la moto. También es resistente al polvo y al agua, tiene calificación IP67 y también nos incluye herramienta básica para su correcto montaje. La instalación es bastante asequible, el ponerlo en el manillar no es complicado porque tienes la abrazadera metálica, pero tienes diferentes acoples extra para poder ajustarla al grosor del manillar de tu moto o del sitio al que quieras ponerla. Se complica un poco más el tener que conectarla a la batería porque evidentemente es un soporte, como decíamos, con carga, pero es tan fácil como ubicar la batería, el rojo al positivo, el negro al negativo y ya está. Tiene su propio sistema para autoajustarse o apagarse, digamos, si la carga de la batería desciende demasiado y así pues no quedarte sin poder arrancar la moto. Para colocar el móvil, muy fácil, como decíamos, ejerces un poco de presión sobre la pestaña inferior y ya quedaría perfectamente agarrado. Vemos aquí cómo entra la carga inalámbrica y si necesitaras más velocidad siempre tienes la opción de conectar el cable y tener esos 25 vatios. Por dar un apunte personal, la verdad es que a nivel calidad es impecable, simplemente has de tener en cuenta pues el tipo de soporte que estás comprando. En el caso de ser de pinza es muy versátil, pero revisa bien las dimensiones y sobre todo el grosor de tu móvil por si acaso puede ser que no termine de encajar. Por lo demás, lo que sí debes tener en cuenta es
que es un soporte en el que tu móvil va a ir en la moto, y esto tiene sus pros y sus contras, que los veremos luego cuando hablemos ya de la pantalla. Eso sí, me parece un producto súper útil al tener esa carga por inducción y demás para el profesional, para ese motorista de delivery, ¿no?, que necesita quitar el móvil rápido y demás. Puede ser una solución súper top. Otro producto interesante que vemos en motos modernas y generalmente premium es el monitor de presiones. El G3 de Chigi es un sistema súper simple. Funciona a batería, por tanto no requiere una instalación compleja y nos da información y alertas sobre presión y temperatura de nuestras ruedas. En mano de nuevo el producto nos da muy buenas sensaciones porque tiene ese tacto muy premium, pero es que además, fijaos el tamaño, o sea, apenas son unos 48 milímetros en su lado más largo. Es un producto que te puedes encajar en la moto en cualquier sitio y pues que te da bastante información. Tenemos información de temperatura y presión del neumático delantero y trasero, y también tiene alertas, como veis tiene sonido. Le puedes configurar alertas para máximas y mínimas presiones y máximas y mínimas temperaturas, con lo cual es súper útil. No requiere de ninguna instalación especial en este caso. Sí que tiene su propia batería, va con un cargador tipo imán, que nos daría unas 160 horas de uso más o menos como máximo, eso dice la marca. Hay que tener en cuenta que el dispositivo se duerme automáticamente. Al no estar conectado a la batería, pues funciona cuando mueves la moto, se despierta, digamos, y entonces se activa, y a partir de ahí tú lo puedes sacar o simplemente conectarlo cuando te haga falta a la toma USB de tu moto. En la caja también encontramos los sensores, en este caso en forma de tapón, que es lo más fácil de instalar, pero también tenemos una edición paralela con válvula interna completa que podéis comprar pues con esta otra opción como sensor de presión. Cada una tiene sus pros y sus contras porque, como digo, esta es más fácil de instalar y tiene las baterías reemplazables. En este caso dura aproximadamente un año, pero muy fácil: quitas el tapón, reemplazas la batería y lo sigues usando. En el otro caso tienes que pasar por el taller para cambiar el neumático, insertar la válvula nueva, y esta batería sí que dura 2 a 3 años, pero necesitarás reemplazarla por completo porque sus baterías no son intercambiables. Por lo demás, se incluyen dos tipos de soporte distintos: uno tipo Action Cam, como podíamos encontrar en la Insta360, pues este tipo de clip de 3 puntas, ¿no? Y tendríamos una opción también con una pequeña correa, que esto lo podríamos utilizar, por ejemplo, esta abrazadera en el manillar. La instalación es sencillísima. Como va a batería, simplemente necesitas colocar los tapones en cada rueda. Eso sí, lleva una contrarrosca si no quieres que nadie te lo quite fácilmente con la mano. Y en la parte del cuadro, pues elegir si con la pegatina o con la abrazadera, un sitio en el que te vaya cómodo, haces clic, lo puedes quitar y poner para cargarlo si quieres fuera de la moto. Y la clave para que la batería dure es que tienen unos sensores de movimiento por los que se enciende o se apaga este pequeño cuadro cuando mueves la moto. Poco que decir a nivel personal de este cacharrito, más que me ha encantado. Creo que tiene un tamaño perfecto, buena visibilidad, los sensores son súper precisos, los he comprobado. La temperatura ahí me genera ciertas dudas, eso sí, supongo que es más precisa el sensor interno que el tapón, pero te da una referencia que está muy bien, y si lo vas calentando el neumático y demás, ves que aunque tarde un poco, sí que va variando la temperatura en el sensor. Eso está súper bien, y además el sistema que tiene de batería y con un sensor de inclinación o de movimiento para encenderse me parece súper inteligente para evitarte dolores de cabeza al instalarlo. Algo a lo que estamos más acostumbrados, pero no todas las motos cuentan con ello, es una toma USB. En este caso Chigi propone una solución muy inteligente, el TR100, ya que gracias a su sistema bidireccional van un paso más allá de lo que, al menos yo, me esperaba. Fijaos que de nuevo nos volvemos a encontrar un producto de tamaño bastante contenido y de calidades excelentes. Voy a quitarle por aquí el plastiquito. Y tenemos dos tomas USB montadas aquí con este protector en goma, la parte de arriba USB tradicional y el de abajo USB-C.
¿Y qué tiene de especial? ¿Qué queremos decir con esto de que es bidireccional? Pues que no solo es de salida, sino también de entrada, y es ahí donde me parece una solución para moteros excelente. Tenemos aquí un botón que lo que ocurre es que invierte el sentido de la marcha, en este caso de la corriente, ¿no? Para poder utilizar esta entrada como un mantenedor de batería o un pequeño cargador de emergencia en el caso de que te quedes tu moto sin batería. Pues con un cargador de carga rápida del móvil que tenga cierta potencia da suficiente como para, pues bueno, sacarte de algún apuro. Es compatible con la mayoría de baterías de moto que tenemos hoy en día y da una potencia máxima de 100 vatios. Imagino que estará también relacionado con la propia potencia de la batería, pero 100 vatios da para un montón. Literal que podrías cargar incluso algún portátil o algún dispositivo de mayores dimensiones. Por supuesto es resistente al agua y al polvo con esta calificación IP67 y bueno, en la caja nos viene poca cosa más, una pequeña pletina para poderlo situar, por ejemplo en el tornillo de uno de los retrovisores. La instalación bien sencilla, de nuevo 2 cables directos a la batería. Eso sí, hay una pequeña cajita a medio camino que no puede separarse, te puede costar un poco encontrar el camino hasta llegar. Además esa cajita no puedes ponerla cerca del motor porque no debe llegarle demasiado calor. Una vez listo, conectas el cable al dispositivo que quieras y lo cargas. Eso sí, si es un portátil o algo grande, mejor llevar la moto arrancada. Y si por lo que sea necesitas cargar o mantener la batería, toque al botón superior, LED azul y estás listo para cargar. La verdad es que este cacharrito me ha volado la cabeza. De simple que es o de poca expectativa que tenía, esta funcionalidad de poder cargar la moto me ha flipado. Esperaba eso, un cargador como tantos otros, y el verme sin batería y el haber cargado la moto en tan solo una hora y arrancar a la primera, pues como digo, me ha volado la cabeza. No sé por qué esto no lo hemos encontrado en otras motos nuevas, fabricantes que lo hayan implementado en sus motos, porque me parece algo súper inteligente que te puede salvar de una buena liada. Por lo demás, si te lo vas a instalar, pues qué decir, mucho ojo a las instrucciones, apréndete bien los colores de los LED y configúralo bien para el tipo de batería de tu moto. La verdad es que estoy poniendo bastante a prueba todos los cacharritos de Chigi, porque de tanto grabar no puedo grabar y tener la moto arrancada porque no se oiría nada. Pero claro, me voy fundiendo la batería a cada rato. ¿Ves que ahora no arranca? Vamos a poner esto en el modo así con el piloto azul, que ya me permitiría enchufarle el cable y a ver si carga. Ahora sí, pasamos al plato fuerte, el iO 5, el sistema de conducción inteligente, o así lo llaman ellos. Pero resumiéndolo mucho, se trata de una pantalla táctil que funciona en cualquier moto, con Android Auto o CarPlay incorporado, que puede llegar a mostrar información interna de tu moto, presión de los neumáticos o incluso puede llevar cámaras de seguridad. ¿Sabrías decir cuál es cuál? Pues probablemente no, y sobre todo en las versiones iO que comparten también la parte estructural. La versión XR2, que es una edición anterior, pues es un poquito más simple y tiene una forma relativamente distinta. Pero en definitiva las 4 versiones, y por eso se sigue comercializando esta, tienen prestaciones muy similares. Una pantalla táctil de 5 pulgadas, Full HD, con un procesador ARM que en los 4 casos son iguales y solo se distingue porque las versiones que vienen con cámara tienen un poquito más de RAM y la posibilidad de tener un poquito más de memoria y extenderla con tarjeta SD. ¿Y cuál es su función principal? Pues en todos los casos la conectividad, que es donde cobra sentido tener una pantalla adicional como ocurre en los coches, por su compatibilidad con los sistemas de Android Auto y Apple CarPlay. Esto lo que nos va a permitir es una conexión directa con el móvil y automática desde que arrancas la moto y puedes hacer ese mirroring, ¿no? Lanzar las aplicaciones que sean compatibles, mapas, música, ver las llamadas entrantes, responderla con el control remoto, incluso tiene un montón de funciones que se aplican a las del móvil. Lo que ocurre es que lo que han decidido es adaptar todas estas funciones a la moto y le han añadido algunas cositas extras, como puede ser el control de presiones, que es compatible. Añaden en la versión 5 Lite y XR2 esas 2 cámaras delantera y trasera que cobran mucho sentido por estas dashcam. Utilizamos las cámaras como esa
cámara de seguridad para que vaya grabando todo el rato. Y además en el caso de esta versión, la posibilidad de detectar a través de la cámara ángulos muertos e incluso usarla a baja velocidad como retrovisor. Esta sería una de las cámaras. En este caso, como veis, tiene un tamaño, bueno, manejable para poderla instalar en cualquier sitio por la parte frontal y trasera de tu moto. Luego va cableada a la centralita, que sería la pantalla, y de esta manera pues que siempre estén alimentadas para esto, usarlas como cámara de seguridad. Son cámaras que graban 1080 a 30 frames, una calidad suficiente con HDR, tienen un ángulo de visión de 150 grados y están muy pensadas para esto, para tener, pues, ante un accidente, algún imprevisto en carretera, puedas descargarte ese archivo y tenerlo, pues bueno, como prueba, digamos, del delito. En este caso, también puedes, por supuesto, utilizarla como cámara de ocio y descargar algún archivo, pero vemos esto, que están muy pensadas pues para esa detección de ángulo muerto, poder incluir información dentro de la imagen al exportarla que tienes de la moto, bueno, toda esta información que puedes beber de la pantalla. Tienes también la opción de poner las dos imágenes juntas y, bueno, un largo etcétera orientado en este sentido. También tiene otra función muy interesante, que es la de modo centinela, que lo que haría sería, con la moto aparcada y en reposo, pues bueno, detectaría ante un movimiento y empezaría a grabar automáticamente un clip de 1 minuto para tú tener información de qué ha pasado, te han tocado la moto, la han tirado, la han movido, lo que fuera. Lo interesante de esto es, como decía antes, la posibilidad de añadirle más funciones a la pantalla, al Chigi, gracias a los accesorios. En este caso yo tengo dos, que sería los tapones para el control de presión de neumáticos, que lo veríamos directamente en la pantalla, y también un pequeño control remoto para poder controlar, pues esto, cambiar de canción, coger una llamada de teléfono y demás. Aparte de esto hay un sinfín de accesorios, sobre todo anclajes. Este es uno estándar de manillar que viene con el Chigi, pero tenéis muchos otros, como puede ser para la barra de una moto trail, por ejemplo una Teneré o una 450 MT de SF Moto. Y por último, en cuanto a accesorios, súper interesante la toma de datos. En el caso de BMW tienen unos específicos que, bueno, para poder controlar desde la ruedecita en la pantalla o esa toma de datos que decía antes, pero tienen otro que acaban de sacar y todavía ni siquiera han podido enviármelo, que es el universal, el OBD, que es compatible para toma de datos con la mayoría de motos relativamente recientes. ¿Y con cuál nos quedamos? Pues bueno, la verdad es que, como decía, son muy similares entre sí, pero hay funciones clave que te pueden hacer decantarte por uno o por otro. De entrada también el precio, porque recordemos que tenemos una versión todavía muy funcional, que es el XR2, que está en esos 380 aproximados, y luego pasamos hasta el IO5 Lite, que es prácticamente 200 euros más caro, son 580 más o menos. Hablo de precios aproximados porque cabe destacar que en España ha cogido la distribución Corber, con lo cual ya no solo podéis llevaros por el precio de la web, sino también podéis consultar en tiendas que trabajen con este distribuidor y ver qué precio venta al público final con descuentos y demás podéis conseguir. Así que yo le echaría un vistazo. En definitiva, ¿qué podemos diferenciarlo? Por supuesto, la versión de BMW, que tiene pues este anclaje plug and play, digamos, directo a la toma de GPS estándar de las motos BMW actuales. Se alimenta directamente por aquí, no tiene una instalación complicada porque es ponerlo y quitarlo. Y este está muy pensado para motos BMW, pero no es compatible con las cámaras. Eso es importante destacarlo porque no da suficiente potencia el módulo de BMW. Si quisieras cámaras tendrías que irte quizás al Lite, que es superior, similar en precio, pero compatible también con toda la toma de datos de motos BMW y del control del Wonder Wheel, de la ruedecita de la piña izquierda. Por tanto, si te interesa esta opción con cámara, tendrías que irte o bien a la IO5 Lite o a su versión anterior, su predecesora, la XR2, que a mí no me daría tanto miedo quizás por prestaciones, porque, como digo, procesador y memoria es igual, pero bueno, pierdes alguna funcionalidad como puede ser la detección de ángulo muerto. Os dejaré en la descripción, eso sí, una tabla para comparar todas las opciones de estas 4 versiones más en detalle. Y es que es importante este punto porque las cámaras no son compatibles con las versiones Play, como hemos mencionado, porque no darían potencia suficiente.
Eso sí, la versión Play estándar tiene un punto a favor, que es puedes alimentarla por USB, con lo cual puedes extraerla de la moto y llevarla también en el coche si en tu caso no tienes Android Auto, pero si tienes una toma USB. Bueno, pues vamos a montarlo, que en este caso va a ser más interesante porque tenemos más elementos. En primer lugar, la pantalla, que buscaremos el mejor sitio en la zona frontal, pero luego tenemos una cámara para adelante, una cámara para atrás, con lo cual habrá que buscar el camino hasta llegar a la parte trasera de la moto, y también, bueno, por aquí el GPS, que le buscaré también un buen sitio, y los cables a la batería. Vamos a ello. Y ahora encontrar el caminito del cable de las cámaras, que la más difícil evidentemente va a ser la de atrás porque tiene más distancia, pero bueno, creo que si consigo ponerla en algún sitio disimulado puede quedar muy bien. Hagamos un repaso de lo que te vas a encontrar en la pantalla, menús y demás. En primer lugar, tienes una zona superior con 4 botones, muy fácil. El primero es para ir a la ventana principal, el otro vas a pivotar entre diferentes ventanas, modo cámara, y uno último para apagar o encender la pantalla. Esta pantalla principal lo que te va a ofrecer es algunos datos, incluida la velocidad, y dependiendo, pues bueno, si tienes los sensores de presión o si incluso tienes el OBS instalado en la moto, pues puedes tener algunos datos extra. Luego podemos pasar a la ventana del CarPlay o Android Auto, que ahí va a depender pues específicamente, ¿no?, si tienes Android o iPhone. Y dentro de esto, pues bueno, las mismas funcionalidades que puedes encontrarte en un coche, desde el Google Maps, Spotify, cualquier aplicación que esté vinculada o que sea compatible con CarPlay o Android. El siguiente menú que encontramos es el de vídeo, porque tenemos, recordemos, las cámaras instaladas. Aquí tenemos muchas más funciones que podéis indagar si os lo instaláis, pero en líneas generales puedes seleccionar cámara delantera, trasera, puedes configurar todo lo que te ofrecen las cámaras, como detección de ángulo muerto, que se active automáticamente la cámara trasera cuando deceleras. Recordemos que tiene sensores de inclinación, sensores de acelerómetros, ¿no?, dentro de la pantalla, con lo cual podemos añadirle ese extra de funcionalidades. Me ha sorprendido la velocidad porque, aunque no es tan directa evidentemente como la de la moto, sí que va muy pareja. Pensaba que iba a tener más discrepancia del dato, digamos, respecto al cuenta kilómetros. Y luego, bueno, tienes otras funciones como esta, cuando freno, que se me activa el retrovisor. Por supuesto, también puedes configurar que se bloqueen los archivos de vídeo, porque al funcionar como dashcam está todo el rato grabando y se va auto borrando. Si quieres puedes instalarle una tarjeta SD para tener más capacidad, pero su función es siempre ir reseteándose para estar continuamente grabando. Tú puedes manualmente bloquear archivos para que no se borren, o gracias a esos sensores, cuando detecte un accidente o alguna anomalía, se bloquee ese archivo de audio por defecto. Si nos vamos al panel de vídeo, vemos varias opciones de entrada, pues como iniciar, parar vídeo, bloquear el archivo que estás grabando, etcétera. Pero más en profundidad tenemos varias opciones. Por un lado, la función de fusionar pues diferentes cámaras en un mismo archivo, como puede ser la frontal grande, la de atrás en pequeño. Tenemos también, tiempo de vídeo, resolución y demás, pero la más interesante quizás sea este modo centinela. Yo lo tengo ahora puesto así, pero básicamente lo que regulas es la sensibilidad de los sensores del cacharro, para que si te tocan la moto, la tiran o algo así, pues empiece a grabar y luego te puedas descargar el archivo y ver qué ha ocurrido. Una funcionalidad similar, esto funcionaría cuando no tienes el contacto dado, por eso se llama modo centinela, pero también tenemos algo similar en este otro menú, que sería el encargado de definir la sensibilidad, pero en marcha, para bloquear automáticamente un archivo. Recordemos que esto va grabando y va borrando automáticamente los archivos antiguos, con lo cual esto detectaría si has tenido una caída, un choque, algo raro,
y te bloquearía ese archivo para que, bueno, solo puedas borrarlo manualmente. A pesar de que las cámaras van instaladas con cables, eso no quita que puedas utilizarlas como si fuera, bueno, una cámara de acción en cierta medida. No te van a dar esa calidad extrema que tienen las cámaras de acción hoy en día, pero te puede hacer la función y sí que tienes esa posibilidad de a través de la aplicación de descargarte los archivos e incluso insertarles pues ese iconito de la velocidad y algunas cosillas extra. Siguiente menú, esa telemetría, dijéramos, ¿no? Tenemos una serie de datos estándar ya de base por simplemente tener la pantalla. Muchos los captas del propio GPS, como es la velocidad, altitud, incluso información como el atardecer o el amanecer, también te lo puede dar desde la pantalla. Y esos datos los podemos ampliar, como digo, con los sensores. En mi caso ya me aparecen los datos de presión de la rueda delantera y trasera y me faltaría, que eso ya lo dejaremos para poderlo probar a futuro, ese dispositivo OBS para poder disponer de otros datos como puede ser las revoluciones del motor y, bueno, infinidad de datos relativos con el motor o el comportamiento de la moto que dependerán del modelo en que lo tengas instalado. Por último, un menú de configuración en el que podrás ya personalizar algunos ajustes, sobre todo si tienes accesorios como en el caso que decía de TPMS, el mando a distancia que tengo instalado en la piña izquierda, bueno, idioma, hora, si quieres kilómetros o millas, toda esta serie de cosas que se pueden ajustar a un dispositivo de estas características. Además, también lo puedes actualizar o activar o desactivar esos avisos de, como decía, de ángulo muerto o incluso si tienes alguna aproximación de un coche por detrás, porque te salte un pequeño avisito en rojo en la pantalla. Es importante pararnos a analizar las ventajas e inconvenientes que puede tener el elegir un dispositivo como este. En líneas generales es bastante obvio, este dispositivo está diseñado para ir en la moto, con lo cual ya tienes esa estanqueidad, tienes estos, bueno, soportes que eliminan las vibraciones, tienes la posibilidad de añadirle los sensores, como hemos dicho, y demás. Hay una larga lista de opciones que, bueno, te podrían dar como ganador. Evidentemente todo el mundo tiene un móvil y no hace falta gastarte el dinero, ya tendrías el Google Maps en la moto con un soporte súper básico. Pero hay algo en lo que muchas veces no pensamos al llevar el móvil en la moto y es en los accidentes. ¿Qué pasa? Que cuando te caes, el móvil se va con la moto. Y muchas veces te puede ser de mucha ayuda tenerlo encima para poder tirar de él y llamar a emergencia si fuera necesario. Para finalizar, como siempre, bueno, unas pinceladas más personales, aunque ya habéis visto que en líneas generales me ha encantado, no puedo evitar hacer, como siempre, esa pequeña carta a los Reyes, porque en cuanto lo he ido viendo y a pesar de que he ido alucinando con muchas cosas, sí que se me ocurren ideas nuevas que estarían súper bien tenerlas en los dispositivos. En primer lugar, ¿por qué no tener, bueno, un cambio de diseño, ¿no? Unas plantillas para poder seleccionar entre diferentes diseños de ese display? En segundo lugar, ¿por qué no tener sensor de inclinación? Ya lo hemos visto en otras motos y de hecho lo lee en motos como las BMW. Pero ¿por qué no, si tiene acelerómetros y demás, tener ese dato de inclinación en curva ya para motos como la mía, ¿no? Que no tiene ninguna electrónica? Por pedir, ¿por qué no? También te diría, las cámaras un pelín más pequeñas estaría súper bien, al final van cableadas, no necesitan baterías internas ni nada de esto y sería muy útil a la hora de esconderlas y dejarlas un poquito más discretas, aunque bueno, la verdad es que tienen un tamaño muy bueno. Y por último, pues yo diría que estaría súper bien tener un sistema de detección de accidentes. Al final ya tienes un dispositivo que va a ir conectado a tu móvil, que probablemente lleve Bluetooth y por qué no, si detecta una caída brusca con sus sensores y demás, pues que te llame un contacto de emergencia sería súper útil. La verdad es que estas son ideas que a mí se me ocurren, pero en definitiva he alucinado con los productos. Particularmente me lo voy a dejar instalado y de hecho les pediré a los compañeros de Chigi si me pueden enviar el OBS para terminar de probarlo bien, porque es que este dispositivo lo acaban de lanzar hace días y no ha sido posible tenerlo para este vídeo. Si te ha gustado, por favor déjamelo saber en comentarios, las dudas, bueno, tu opinión por supuesto y sobre todo si quieres ver más contenido así o en particular si quieres que haga una prueba más a fondo con el OBS, déjamelo saber y lo intentaré tener lo antes posible. Como siempre, suscríbete al canal si te ha gustado y nos vemos en la próxima.